Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 25. Números 14, 20. Dice así: Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Camino del mar rojo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este día. Una vez más, Señor, tu presencia real, Señor. Una vez más, Señor, venimos confiando en tu gran amor, Dios, y en ti, Espíritu Santo, que harás tu obra, Señor. Tu obra sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Padre, sobre nuestro entendimiento, Señor, y aún más también, Señor, sobre nuestras acciones y nuestra forma de vida. Señor, queremos no solamente escucharte, Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos buscar, Dios, tu rostro, queremos llegar, Señor, delante de ti y pedirte, Padre Santo, que nos ayudes, hables, Dios, y te muestres a través de esta palabra para cada uno de nosotros, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hemos estado platicando acerca de un tema constante. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es ese tema constante? La incredulidad. ¿De acuerdo? La incredulidad es hija, por así decirlo, de la insatisfacción. ¿Te acuerdas también de eso? Vivimos en un mundo en el cual la gente está insatisfecha. La gente no está satisfecha de dónde vive, la gente no está satisfecha de cómo es, de cómo fueron creados, de cómo hay reglas. La gente vive en un mundo de insatisfacción. Y entonces a nosotros, los seres humanos, y ahora tú y yo que somos cristianos, conocemos de Dios, esa insatisfacción se convierte en incredulidad. Y entonces esa incredulidad, que es la que vemos también en el pueblo de Israel, ocasiona algo, híjole, desastroso en la vida de las personas. Y estamos hablando ahora tú y yo acerca de somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que causa la insatisfacción? ¿Y qué es lo que causa la incredulidad? Híjole, causa un resultado desastroso y tremendo en nuestras vidas. Entonces, la incredulidad del ser humano es un tema muy delicado que se ha estado fraguando desde el huerto del Edén. Vivimos en un mundo, vivimos en un siglo, en un tiempo en el cual la incredulidad está por todas partes. Y aún vamos a hablar un poquito acerca de temas científicos, ¿no? Y aún cuando la ciencia ha comprobado ciertas cosas, la gente no lo cree. Aun cuando, por ejemplo, se ha comprobado a ciencia cierta ciertas cosas, por ejemplo, como a ver si no les ofendo, ¿verdad? Pero se ha comprobado que la coca es un veneno. ¡Ah! Y aún así, pues, seguimos comprando coca. Da re buena, ¿da? Hasta que no nos quita el gobierno las Maruchan, no dejamos de comprar Maruchanes y cosas así. Entonces, vivimos en un siglo de incredulidad. Por ejemplo, en el 68, 69, dice Estados Unidos que fue a la luna. Y entonces ahí están las fotos y que fueron los astronautas y que no sé qué. Y ahora salen estudios de que no es cierto, que ni siquiera fueron a la luna. Y no sé, tantas cosas que la gente dice, ¿no? Y se hizo hay una pandemia generalizada en todo el mundo y la gente no cree. Hay muchísima gente que no cree. Hay mucha gente que no se ha vacunado, hay mucha gente que no cree en la enfermedad y bla, bla, bla. Hay muchas cosas. Vivimos en un siglo de incredulidad. Entonces, esta incredulidad, la incredulidad del ser humano, es un tema que es desde el huerto del Edén. O sea, Dios habló a Adán y a Eva y les dijo: ustedes van a hacer esto. Ustedes van Adán, tú vas a labrar la tierra, vas a cuidar la tierra y te voy a dar una esposa que se llama Eva y vas a estar allí y el único mandamiento es: no comas de ese árbol, de ese no quiero que comas, de todo lo demás sí.
Y entonces esa incredulidad, porque vino Satanás y dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis, no le creas. Lo que pasa es que Dios es un egoísta y Dios no quiere que... Y ya empieza todo el asunto, ¿no? Esta incredulidad desde el huerto del Edén ha causado estragos irreparables en la vida de las personas. Un hombre llamado Galileo Galilei un día dijo, la tierra se mueve alrededor del sol. Y entonces en ese momento, en el periodo del oscurantismo en toda Europa, la gente dijo, no, ¿cómo es posible? El sol se mueve alrededor de la tierra. ¿Te das cuenta cómo sale el sol por un lado y cómo se mete por el otro lado? El sol gira alrededor de la tierra, no al revés. ¿Qué no te das cuenta? Galileo, y entonces lo mandan retractarse y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que retractarte de lo que dijiste porque es brujería, es hechicería y tú no puedes estar diciendo eso porque va en contra de todas nuestras... Y entonces empiezan a hostigarlo y prácticamente a querer matarlo. Y hasta que dice Galileo, sí, me retracto. Y sin embargo se mueve, dijo Galileo. Una frase muy famosa. Y entonces la tierra gira en torno al sol. Pero la gente sabía, o sea, incrédula. No es cierto. De repente alguien dice, no, es que hemos creído de una manera errónea. Por ejemplo, Noé en sus tiempos, en los tiempos en el que él hizo el arca, la lluvia no caía, o sea, no existía la lluvia. Y entonces dijo, Dios me dijo que hiciera un arca porque de aquí a tal tiempo, entonces va a venir agua y nos va a destruir y va a inundar toda la tierra. ¿Y de dónde va a venir toda esa agua, Noé? Pues del cielo. ¿Y en qué forma? Pues va a caer, va a llover. No te creemos, Noé. Y la gente no creyó. Y vino también un hombre llamado Jesús, que nació en Belén y creció en la casa de un hombre llamado José. Y la gente decía, ¿ese es el Mesías? ¿El hijo del carpintero? ¿Qué no se llama José su papá y María su madre? ¿Y qué no están sus hermanas y sus hermanos entre nosotros? Y la gente no creía. Y entonces salió de ese lugar y dijo, yo no voy a hacer milagros ni señales en este lugar porque la gente no cree. Y en muchos lugares la gente no creyó. ¿Es ese el hijo del carpintero? Entonces todo esto ha causado estragos irreparables en la vida de las personas. En lugar de creer, cuestionamos. Preferimos creer en fábulas, cuentos e inventos que solo alimentan el morbo de las personas. Y preferimos creer en eso a creer en que Dios existe y aún más que puede hablar a nuestro corazón y que podemos ser dirigidos por Él, por Dios. ¿Cómo es posible que el mexicano crea más en el chupacabras y en la llorona que en Dios mismo? Y entonces, mira, ¿sí escuchaste? Mira, es que sí, es la llorona. No, por esta es la llorona, de verdad. ¿Cuál llorona? Es unos perros que estaban ahí chillando, le dolía la panza porque comió de más. Ay, y dijo, ay, mis hijos. Ah, caray. ¿No? ¿Cuáles hijos? Y hablamos de nosotros y creemos en fábulas y en cuentos y en inventos. ¿Alguna vez te quedaste cuando eras niño o tal vez ya más grande, no sé, cuando eras niño con tus amigos, cuando todavía se podía, cuando todavía se podía en las calles empedradas o en las calles recién pavimentadas de la colonia, de tu rancho, donde fuera, te quedabas con tus amigos a hablar de cuentitos de terror? ¿Alguna vez te acuerdas de eso? Te quedas hasta las 5 de la mañana y ahí está tu mamá. ¡Alejandro! ¡Véndese acá! ¡Dale! ¡Ya métase! Y los perros ladrando. ¡Chuy! Y ahí está el Chuy. ¿Quién sabe dónde está el Chuy? ¿No? Y ahí estábamos. Ay, sí es cierto. No, sí yo lo vi. Y el charro negro. Y quién sabe qué. Y el señor de 2 cabezas. Y viendo estas cosas. Preferimos creer en eso que solo alimentan el morbo de las personas. Preferimos creer en eso a creer en Dios. A que Él existe y que Él puede hablar a nuestro corazón. Y que Él dirige nuestras vidas. Esta misma incredulidad no solamente afecta el ambiente, el aspecto espiritual de nuestras vidas, sino que al mismo tiempo también afecta a la evidencia visible y material.
O sea, esto es consecuencia de la incredulidad. Ya la gente no quiere creer. Ya la gente no quiere, dice, hasta no ver, no creer. Y sacan muchas cosas, ¿no? Pero esta incredulidad no solamente ha matado una esperanza espiritual en la vida de las personas, sino también trae consecuencias devastadoras. Mira, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11, 6, habla acerca de la fe y habla acerca de Dios también. Hebreos 11, 6, fíjate lo que dice. Hebreos 11, 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios creyendo que Él existe y que es galardonador de nuestras vidas. Ahí mismo en Números capítulo 14, versículo 11, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Y entonces podemos hablar bien fácilmente acerca del pueblo de Israel y decir, ay, pobrecito de Israel, ¿hasta cuándo vas a estar irritando a tu Dios, Israel? ¿Hasta cuándo, pueblo de los hebreos, estarán irritando a aquel que hizo los cielos y la tierra? No. Están mal ustedes. Pero la palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el tuétano, el alma, el espíritu, hasta allá, hasta el fondo. Y entonces te habla a ti y me habla a mí al mismo tiempo. Entonces, imagínate que Dios estuviera hablando esto en tu vida. ¿Hasta cuándo me vas a dejar de irritar? Cuando tu incredulidad dejas que tome el gobierno de tu vida. ¿Hasta cuándo vas a dejar de ser un incrédulo? Y no estoy hablando acerca de si crees en Cristo como Señor y Salvador. Eso ya pasamos ese tope. O sea, ya pasamos ese obstáculo. Estamos hablando del número 2, paso número 2. ¿Hasta cuándo me van a irritar? El pueblo de Israel ya era un pueblo escogido. Igual tú eres un pueblo escogido. Pero el punto 2, el tope número 2, todo de repente no lo pasamos. Y entonces dice Dios, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Mira, dentro de ese asunto de la incredulidad, para encontrar el sentido de la vida, porque muchos andamos buscando eso, para encontrar el sentido de la vida, la mayoría recurrimos a experiencias, recurrimos a anécdotas personales, recurrimos a historias en lugar de la palabra de Dios, y aún más a negar la existencia de Dios y a negar su bondad para con nosotros. Es decir, cuando de repente queremos buscarle un sentido a las cosas, decimos, es que es por esto. Es que la experiencia me ha dicho esto. No necesariamente los años de edad nos dan sabiduría y nos dan experiencia y sabiduría en cuanto a la palabra y los propósitos de Dios para nuestra vida. No necesariamente. Sí hay un peso grandioso en las canas, los hay y lo reconozco y lo respeto. Sin embargo, nuestra experiencia y nuestras anécdotas no nos sirven para entender la vida, para entender ese sentido de la vida. Necesitamos a Dios en nuestras vidas y necesitamos saber que Él nos dirige y que Él está con nosotros y que Él está al frente de nuestras vidas. Porque, híjole, tal vez en algún momento nosotros en nuestra actitud, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar, nosotros tal vez hasta hemos llegado a negar la existencia y la bondad de Dios para nosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, hay que ponernos a pensar nada más. Mira, el pueblo de Israel es un ejemplo de esta incredulidad. Sus corazones, su lógica y su sentido común les decían que Canaán era imposible de obtener. No es posible, bueno, ¿cómo nos llevas a esa tierra donde hay gigantes, donde hay unos enemigos que son muy difíciles de vencer? ¿Por qué nos estás llevando para allá? Entonces, en base a su lógica, en base a su manera y sentido común de ver las cosas, era imposible. Pero tú y yo sabemos el día de hoy
que lo imposible de los hombres es posible para Dios. Dios es un Dios de imposibles. Dice el libro de Lucas, porque no hay nada imposible para Él. Entonces nuestra lógica no es la lógica de Dios. Nuestras expectativas no son los planes de Dios. Y nuestra percepción de nuestro entorno no es equiparable con la realidad y la lógica del reino de Dios. Y entonces, aún como cristianos, muchas veces estamos nadando en nuestra propia lógica en Dios. ¿Por qué pasó esto? Es que yo creo que es por esto, ¿no? Pero no le preguntamos a Dios. O tal vez, es que yo creo que Dios quiere esto para mí. Son mis expectativas, pero no son los planes de Dios. Son dos cosas diferentes. O tal vez pensamos, por ejemplo, estamos hablando de desierto. Números habla acerca del pueblo de Israel en la mano de Dios yendo a través del desierto. Y entonces vemos nuestra percepción de nuestro entorno y decimos, es un desierto, es difícil, las cosas son difíciles aquí. Es un desierto y no podemos con este desierto. Es un desierto y ¿quién nos puede ayudar en medio de este desierto? Entonces nuestra percepción de nuestro entorno no es equiparable con la realidad y la lógica del reino de Dios. Y entonces llegaron unos hombres con Jesús y le dijeron, háblanos acerca del reino. Y le dijeron, les dijo Jesús, el reino de Dios no son riquezas. Si tú piensas que el reino de Dios es dinero, estás bien equivocado. Si tú piensas que el reino de Dios es reconocimiento, estás equivocado. Si tú piensas que el reino de Dios, y entonces empieza y dice, el reino de Dios es como esto, el rey, y empieza a hablar y a decir. Como seres humanos, dentro de esta incredulidad, de este siglo de incredulidad y nuestra forma material de ver las cosas, le damos en la torre a lo espiritual y también empezamos a quitar el mérito de Dios en nuestras vidas. Y empezamos a pensar que nuestra lógica y nuestra idea y nuestra existencia y nuestra bondad y nuestra forma y nuestra percepción, todo eso en nuestro entorno es por nosotros y es para favor de nosotros. Si tú te echas un clavado en la Biblia y si tú investigas y si tú vas a la palabra de Dios, no a la palabra de fulano, sutano, mengano, perengano, sino a la palabra de Dios, entonces te vas a dar cuenta que el mismo Jesús dice, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y vendrán tiempos difíciles y los van a entregar a las autoridades y los van a matar y todo esto, y van a ser tiempos difíciles los cuales ustedes van a pasar. Pero dice el libro de Hechos, y es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de los cielos. El camino a Dios, el camino al cielo es angosto, no es ancho. Y entonces nunca se nos engañó, nunca se nos dijo algo que no era cierto. Siempre entendimos las cosas al revés. Nuestro cerebro quiere que todo tenga sentido, quiere que todo tenga explicación. Y entonces la gente empezamos a inventar ciertas cosas para explicar esto. ¿Por qué esto? Pues es que mira, lo que pasa es que una vez así pasó. Y todo tiene una explicación y debe tener una lógica. Nuestro cerebro no acepta cuando lo sacan fuera de su plataforma de coherencia. Dios en muchas ocasiones va a actuar así, porque Dios actúa a su manera, en sus formas y en sus métodos, no en los de nosotros. Nosotros queremos ver bondad, bendición, prosperidad de Dios en nuestras vidas, y lo que Dios quiere para nosotros es prueba, es desierto y es brincar esa prueba y desarrollar paciencia en nuestras vidas a través de los desiertos y pruebas. Desarrollar madurez. Entonces nuestro cerebro de repente ahí hace un cortocircuito y decimos, es que ¿cómo es posible que esto esté pasando? ¿Cómo es posible que Dios quiera esto para mí? Y entonces, de verdad, lo repito, Dios no nos engañó, nunca nos engañó. Por eso cuando te digo, cuando le hables a las personas, nunca les engañes y les digas, todos tus problemas se te van a resolver. No le digas mentiras. Si Dios quiere, se pueden resolver sus problemas, sí. Hay gente que le han dicho, tristemente, le han dicho, ¿sabes qué? Ven a la iglesia, conoce a Jesús, recíbelo como Señor y Salvador, y entonces tu marido va a dejar de tomar. ¿Qué crees que pasa? No pasa.
¿sabes qué? Ven y entonces ese marido que te dejó va a regresar a ti. Y no pasa. Y entonces la gente se amarga con Dios, la gente busca esas expectativas y la gente empieza a buscarse y a encontrarse y a formarse dioses que no son Dios. Y entonces empieza a reclamarles a esos dioses, y un chorro de cosas que ya hemos platicado. Cuando Dios actúa fuera de nuestra plataforma de coherencia, lo más fácil de hacer es no creer. No lo creo. No creo esto. Muchos de ustedes ya al final del año, en el tiempo de cuando platicamos, por ejemplo, de los testimonios, muchos de ustedes van a hablar de tal vez milagros, de lo que Dios hizo en tu vida. Y si hablamos de milagros, pues son eso, ¿no? Milagros. Y entonces en el momento que pasó, ¿lo entendiste? Tal vez no. Pero fue algo bueno y fue algo excelente. Y mucho menos los doctores o la gente que estaba ahí viendo, que no conoce de Dios, tampoco lo entendió. Porque se sale de toda lógica humana. ¿Cómo es posible? No entiendo cómo es que una persona haya sanado de la noche a la mañana de algo que no se puede sanar. No entiendo cómo es que alguien viva de esta manera sin por ejemplo, dedicarle el tiempo que yo estoy dedicándole al trabajo. No entiendo, y la gente decía, por ejemplo, en el libro Hechos, no entiendo cómo es que estos hombres que son del vulgo hablen de esta manera, hablando de Pedro y de Juan, de esta manera tan elocuente, de esta manera tan grandiosa. Seguro andaban con Jesús, fue lo que ellos dijeron. Y lo más fácil es no creer. Entonces vivimos en un siglo, en una atmósfera de incredulidad. Pero la pregunta o preguntas es, ¿a dónde nos lleva esa incredulidad? ¿A dónde te está llevando esa incredulidad? Por ejemplo, vamos a lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, de la vacuna del coronavirus. Y de repente la gente no cree. ¿A dónde ha llevado esa incredulidad a mucha gente? A la muerte. ¿Qué es lo que ocasiona la incredulidad en nuestras vidas? Lo vamos a descubrir a continuación. ¿En qué situación nos deja delante de Dios? Somos incrédulos, no le creemos a Dios. ¿En qué situación nos deja delante de Dios? ¿Qué pasa entre Dios y nosotros cuando hacemos florecer y hacemos que esa incredulidad dé fruto? Ahora, otra pregunta. ¿Puedes identificar tu incredulidad y las consecuencias de tu incredulidad en algún momento de tu vida? ¿Las puedes identificar? ¿Te acuerdas de ellas? Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 3, versículo 12. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo nos quedamos delante de Dios? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3, 12. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cómo se llama eso? Incredulidad. ¿Quiénes fueron los que oyeron y le provocaron? Y recordamos este versículo en Números capítulo 14, versículo 11, en donde dice: ¿hasta cuándo me vas a dejar de irritar con tu incredulidad?
¿Hasta cuándo vamos a seguir batallando con esto? ¿Hasta cuándo? Y entonces hay algunas consecuencias que podemos identificar aquí en Hebreos. La primera es una dureza de corazón. Y entonces, ¿qué significa alguien que es duro de corazón? A alguien que no le interesa a Dios, a alguien que no quiere conocer a Dios, a alguien que no busca a Dios, a alguien que no quiere pasar tiempo con Él, a alguien que no le interesa nada de Dios. Dureza de corazón, alguien que se resiste a la palabra de Dios. También ocasiona alejamiento, dice, por lo tanto se alejaron, el pecado los alejó de mí. Y entonces también al mismo tiempo ocasiona muerte, esa desobediencia. Y la gente reclamó, y la gente estaba rebelde, y la gente cayó en apostasía. ¿Sabes qué significa la palabra apostasía? Significa negar la fe, regresar a donde te sacó Dios. Regresar a ese lugar tan feo de donde Dios te rescató. Eso es apostatar, apostasía. Y entonces mucha gente puede llegar a la apostasía por causa de la rebeldía, por haberle reclamado a Dios, por haber desobedecido, por no escuchar, por entonces alejarse de Él y por tener un corazón duro por la incredulidad. Es tan importante y tan peligrosa la incredulidad, sí. Sumamente peligrosa. Por eso dice ahí, lo acabamos de leer en Hebreos capítulo 4, dice, temamos pues. Temamos pues. O sea, no es así cualquier cosa. Por la incredulidad estamos como estamos hoy por lo que hizo Adán y Eva. O sea, la incredulidad le dan la torre a los planes de Dios. La incredulidad no es buena. O sea, pensamos que, pues sí, pues creo poquito, ¿no? Pues sí, a lo mejor. Pues no. Es que la incredulidad nos lleva a estar acorralados en un punto en el cual no hay salida. Y el único lugar es la muerte. Es la apostasía. Ten cuidado con esa incredulidad. Ahora ya sabes de dónde proviene la incredulidad. De la insatisfacción. Entonces, no le des rienda suelta a la insatisfacción. No le hagas caso, porque entonces va a crear en ti incredulidad. Ahora, constantemente, lo más triste es que esos incrédulos conducen a otros o a otras personas a la incredulidad. Eso es lo más triste. O sea, no solamente el incrédulo se queda con su incredulidad, sino que se lleva a otros. Le dice, ven, acompáñame. Y vemos a los 10 espías que dicen, no, aquí no vamos a poder ganar. No, es que sí es buena la tierra, pero no, Dios nos la entregó, pero no, es que nos trajeron aquí para que muriéramos nosotros y nuestros hijos y nuestras esposas y todo. O sea, un incrédulo se lleva entre las patas a otras personas y siembra en ellos semilla de incredulidad. Y tal vez sea esta la razón del castigo de Dios para Israel que vamos a ver a continuación. La incredulidad trae una vida sin sentido. La incredulidad nos perdemos de las glorias de la vida presente y aún de las glorias de una vida eterna. Y en el fin, la incredulidad solamente ocasiona muerte. Si lo dudas, vete al libro de Génesis y vete al capítulo 3, en donde Adán y Eva no le creyeron a Dios. ¿Y qué fue lo que trajeron a su vida? Muerte. Eso fue. Si alguien dice, yo no creo en Jesús, ¿qué va a traer? ¿Qué va a ocasionar en su vida? Muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, la incredulidad al único lugar donde nos va a llevar es a la muerte. ¿Qué es lo que las diferentes estatuas, las diferentes deidades o dioses falsos que la gente ha llegado a tener durante toda la historia, qué crees que es lo que ocasiona? Que la gente no crea en Dios, o es decir, incredulidad. ¿Y a dónde los lleva esa incredulidad? A la muerte. Entonces, ya sabes a dónde lleva. La incredulidad puede hacer que las personas esperen demasiado también para tomar una decisión correcta. La incredulidad puede hacer que tú esperes demasiado tiempo para que tomes una decisión correcta en tu vida. Es que sí, pues yo sé que tengo que tomar esa decisión, pero a lo mejor y no pasa, y a lo mejor y qué tal que esto, y qué tal que aquello. ¿No seas incrédulo? La incredulidad te puede hacer que no tomes la decisión correcta en tu vida.
La incredulidad siempre te va a alejar de Dios. Mira lo que dice el versículo 20 de Números 14. Ya tienes esa idea de incredulidad y todo ese asunto, ¿ok? Números capítulo 14, versículo 20. Fíjate lo que dice. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿A quién estaba perdonando Dios? Al pueblo de Israel. ¿Por qué lo estaba perdonando? Conforme a su dicho. ¿Por qué lo estaba perdonando? Porque Dios había escuchado la oración de Moisés. Dios escuchó la oración de Moisés y dijo, ¿sabes qué? Ya te escuché tu oración. Sí, los voy a perdonar. Yo los he perdonado. Sí, adelante. Y entonces dice, yo los he perdonado. Mira, cuando hablamos de perdón, y hablamos del perdón de Dios, no el perdón de nosotros como seres humanos, hablamos del perdón de Dios, es porque antes del perdón hubo una ofensa. Esa ofensa de incredulidad. El pueblo había ofendido a Dios y entonces Dios lo perdonó. No es algo así como que, es que Señor, me estoy expresando delante de ti, me estoy expresando libremente. No, se llama incredulidad y la incredulidad es pecado. ¿En alguna ocasión tú has caído en incredulidad en tu vida? Te pregunto. Tal vez sí. Entonces, si has caído en incredulidad, entonces ve con Dios y dile, perdóname por no creerte. Perdóname, Señor. Fallé, perdóname, Señor. Hice las cosas al revés, perdóname, Dios. ¿Sabes qué? Necesito de ti. Necesito que por amor a tu nombre, así como Moisés decía, por amor a tu nombre y por la fama, Señor, de tu nombre, perdónalos. Hemos caído en incredulidad una y otra vez y no nos damos cuenta que ofendemos a Dios. Y regresamos a ese versículo 11. ¿Hasta cuándo me habéis de estar irritando este pueblo? ¿Cuánto tiempo más este pueblo me va a estar irritando con su incredulidad? La incredulidad no dejó que el pueblo de Israel entrara en el reposo, en la tierra prometida. No creyeron y Dios les dijo, ¿saben qué? Todos ustedes se van para atrás. Todos ustedes se van a regresar. Hasta que no entiendan, hasta que no crean, hasta que no sepan quién es Dios y lo que hace entre ustedes y entiendan de qué manera Dios trabaja en la vida con ustedes, entonces van a seguir aquí 40 años. Y vamos a ver eso más adelante. La decisión de Dios para con el pueblo de Israel. Pero dijo Dios, yo los perdoné. Ya los perdoné. El pueblo había ofendido a Dios y Dios perdona a su pueblo por su rebelión. Y este perdón es real, no es nada más de dientes para afuera. Como muchas veces nosotros los cristianos de repente perdonamos a las personas. Sí te perdono pero no olvido, ¿no? Sí te perdono pero no vuelvas a mi casa. Te perdono pero aléjate de mí, nunca más quiero volver a verte en mi vida. Víbora rastrera, ¿no? Y ahí nos sacamos ahí todas las que no sabemos. Dios perdona legítimamente. Y así como Dios te perdona a ti, tú también tienes que perdonar a las personas legítimamente. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero no es imposible. Leí en la semana un pensamiento de alguien que decía, si tú en realidad quieres perdonar a alguien o has decidido perdonar a alguien, dice, tienes que orar para darle perdón a ese alguien una y otra y otra y otra y otra y llevarlo a los pies de Dios una y otra y otra y otra vez hasta que ya te deje de doler la ofensa. Eso es el mecanismo de Dios. No es así como que ya te perdono, decido perdonarte. ¿Ya ves? Mira, sigo igual, me duele. Bueno, llévalo otra vez y llévalo otra vez y llévalo otra vez. Y llévalo tantas veces como sea necesario a los pies de Dios hasta que ya no te duela. Y entonces te vas a dar cuenta que has perdonado. ¿Nos han ofendido? Claro que nos han ofendido. Pero Dios perdona a su pueblo por su rebelión. Y este perdón es real. El pueblo es culpable y aunque Dios lo perdonó, el pueblo no puede escapar de las consecuencias prácticas de su pecado. Eso no lo podemos evitar. Dios lo deja allí. Ya hemos platicado en alguna ocasión de esto. Dios lo deja allí. ¿Por qué? Hay muchas conjeturas. Podemos hablar mucho. No es el caso en este día, pero Dios quiere que aprendamos de esto. En pocas palabras.
Dios quiere que aprendamos a ya no volver a hacerlo. Dios quiere que nos acordemos. Dios quiere varias cosas buenas para tu vida. Quisiéramos que todo eso desapareciera. Quisiéramos borrarlo tal vez. Pero Dios lo deja. Dios deja las consecuencias prácticas del pecado de la vida de las personas, pero nos perdona. Aún Dios no puede bendecir a un pueblo que ha visto tantas señales de su poder y todavía responde con una oración rebelde, con una actitud, con un corazón rebelde que se basa en su falta de fe. ¿Cuáles son esas consecuencias de la incredulidad? Dios no los iba a dejar entrar al reino. Dios no los iba a dejar entrar a la tierra de Canaán. Dios no los iba a dejar entrar. ¿Por qué? Porque no creyeron. Y entonces trata con ellos y les dice, todos ustedes no van a entrar en la tierra. No van a entrar en el reposo de Dios porque no creyeron. Fíjate lo que dice Salmo 32. Salmo 32, 1. Vamos a hablar de perdón. Salmo 32, 1. Salmo 32, 1. Salmo 32, 1. ¿Lo tienes? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando Dios perdona, perdona legítimamente, genuinamente, pero es necesario que tú y yo lo reconozcamos y es necesario que tú y yo vayamos a pedir perdón. El perdón no viene solito, tienes que ir, tienes que confesar tu pecado, tienes que decirle, Señor, he pecado contra ti, Señor, he hecho las cosas mal en contra tuya, Señor, perdóname. Salmo 79, 9, ahí mismo en Salmos, pero 79, 9. Salmo 79, 9. Dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Aquí está el salmista, está apelando a lo que Moisés estaba apelando hace 8 días, lo que estudiamos. Está apelando a su nombre y a la fama de su nombre también, a la gloria de su nombre. Dios perdona, sí, sí perdona. Y perdona muchas veces. Y perdona tus pecados. Y no importa qué pecado tan grande hayas cometido, Dios perdona. Pero tienes que confesarlo, tienes que ir a sus pies, tienes que tratar con esa área en tu vida. El perdón de Dios siempre va a ser genuino, si genuino es nuestro arrepentimiento también. El perdón de Dios siempre será real, como también son reales las consecuencias de nuestra rebelión. Dios perdona si tú te arrepientes genuinamente. Y Dios perdona, pero deja las consecuencias ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Fíjate lo que dice. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, o cosechará, o recogerá. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Cómo es que tú y yo pretendemos hacer cosas malas en nuestras vidas y de repente esperar que no pase nada malo en ella? O sea, si nos portamos mal, obvio que la chancla voladora y justiciera de tu mamá va a venir. Si te portas mal, no esperes que te den un premio.
Pero si tú vas caminando en un camino de justicia y dices, Señor, quiero escucharte, quiero ir en pos de ti, quiero hacer las cosas como tú me dices, Señor, yo quiero darte a ti la gloria y honra, entonces las cosas cambian. La respuesta de Dios ante lo que está pasando en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está llorando, está diciendo, no podemos. ¿Y por qué? Y de repente Moisés dice, Señor, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Señor, perdónalos, Dios. Ellos están todos locos, están todos rebeldes. El sol ya les quemó las neuronas. Dios, perdónalos a toda esa bola de inútiles. Perdónalos, Señor, por amor de tu nombre, por gloria de tu nombre, Señor. Perdónalos. Y dice Dios, la respuesta es, los perdono. Está bien, ya te escuché, Moisés, y me complace tu oración, los perdono. Pero la respuesta del ser humano es probar a Dios antes que confiar en Él. Y la falta de fe del ser humano bloqueó las bendiciones que Dios quería darles a todo este pueblo. Y entonces el pueblo decía, ok, ya nos perdonó Dios. Dios dijo que nos perdonaba, ok, ahora vamos siguiendo a Canaán, ¿no? No, hasta aquí llegaron. ¿Cómo? Pero es que tú eres un Dios perdonador. Sí, soy un Dios perdonador. Pero es que tú prometiste la tierra de Canaán. Sí, prometí la tierra de Canaán, pero sus consecuencias estarán aquí. La respuesta del hombre siempre va a ser probar a Dios, querer entender a Dios antes que confiar en Dios. La falta de fe del pueblo de Dios bloqueó las bendiciones que Dios quería darles. Pregunta. Una pregunta para pensar y para que te lleves hoy cuando te duermas ahí en tu cama y la pienses. ¿Cuántas bendiciones de Dios para tu vida han sido bloqueadas por tu incredulidad? No lo sé. Piénsalo, para hoy en la noche. Entonces, piénsalo. Dios quería darles tantas cosas, pero ellos no la creyeron. Dios ha soportado hasta este momento sus quejas, sus murmuraciones, tantas veces que ahora han traspasado el límite. Les dijo Dios más de 10 veces. 10 veces han murmurado, 10 veces se han quejado, 10 veces lo han hecho. ¿Qué quieren? Busca 1 Corintios 10. 1 Corintios 10:1. Primera de Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué significa eso? Muertos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Fíjate el contexto de este versículo. Tal vez muchas veces lo has escuchado este versículo. Dios no te va a dar ninguna tentación que no sea humana o que no puedas soportar, que no puedas resistir. Muchas veces lo has escuchado, lo has dicho, lo has llevado a un lado, pero ¿alguna vez buscaste el contexto de este versículo? Está hablando del pueblo de Israel, de cómo el pueblo de Israel tentó a Dios, de cómo el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo rebelde en contra de Dios, de cómo el pueblo de Israel no le creyó a Dios, de cómo el pueblo de Israel, aunque Dios les estaba dando de comer, de beber, estaba sustentando, los cuidaba en medio de un desierto tan difícil, ellos no quisieron creer y entonces perecieron todos, murieron postrados ahí en el desierto. ¿Te fijas el contexto? Y entonces dice,
Dios no les va a dar una tentación más allá donde ustedes puedan resistir. No, Dios no les va a dar más. Es decir, ellos podían resistir eso y más. Y entonces imagínate ahora Pablo hablando a los corintios y le está diciendo, el pueblo de Israel pudo derrotar a esos gigantes, los podía derrotar, pero todos ellos no creyeron. Ten en cuenta algo, Dios no te va a dar algo que no puedas resistir o algo con lo que no puedan tus capacidades. Dios no te va a dar algo súper grandioso. Dices, ay, no puedo. Claro que puedes, en Dios lo puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, termina este pasaje diciendo, huid de la idolatría. ¿Por qué crees que diga eso? Hay un pasaje más adelante que habla acerca de la comida, los sacrificados, los ídolos y todo eso demás. Pero, ¿por qué habla de idolatría en un desierto? ¿Por qué habla de idolatría en dificultades? ¿Por qué habla de idolatría en una situación tan difícil como un desierto y que el pueblo no quería creer en Dios? ¿Por qué habla de idolatría? Porque es muy fácil cambiar al Dios verdadero, al Dios que habla, al Dios que confronta, al Dios que hace retumbar los corazones de las personas. Es muy fácil cambiarlo por un pedazo de yeso pintado y por un pedazo de palo, de madera de patol. Es muy fácil cambiarlo porque entonces el primero, el Dios de los ejércitos, ese Dios de la Biblia no cumplió mis expectativas. Mira, estoy en un desierto. Mira lo que me ha hecho. Mira, perdí esto. Mira, perdí aquello. Mira. ¿Acaso tú crees que Dios, un Dios tan bueno, quisiera que sus hijos estuvieran de esta manera? Y empezamos a ser bien chantajistas. ¿Acaso tú crees, bien manipuladores, que Dios quisiera que tú, un cristiano, sufrieras de hambre? ¿Acaso tú crees que Dios, siendo tan bueno y siendo el Dios, el rey de los cielos y el dueño del oro y de la plata, quisiera que tú, hijo de Dios, estuvieras batallando financieramente? ¿Acaso tú crees? Y la gente cambia al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, solamente porque sus expectativas no fueron cumplidas. Y solamente porque Dios no les cumplió sus caprichos. Si algo está pasando en tu vida, entonces Dios no te va a dar algo que no puedas soportar. Si algo está pasando en tu vida, Dios va a dar la salida en algún momento. Los desiertos no son eternos. Recuerda eso, grábatelo en tu corazón. Un desierto nunca va a durar para siempre en tu vida. Nunca. Ni en la Biblia hay desiertos eternos. Ni en tu vida, ni en mi vida han pasado desiertos eternos. Hay algunos más duros que otros, sí es cierto. Y algunos que parecen más duros que los otros y parecen más largos. Pero nunca hay un desierto eterno. Y Dios no te va a dar algo más de lo que puedas soportar. Fíjate en ese contexto. No caigas en idolatría. No vayas a otro lugar para que te ayude. Es que estoy en un desierto en mi vida, pastor. ¿Y qué hiciste? Pues fui a Coppel. ¿Por qué? Porque Coppel mejora mi vida. Fui a Milano. ¿Por qué? Porque Milano me da la mano. Y entonces buscamos alternativas y no esperamos en Dios. ¿Cuántas veces las bendiciones de Dios fueron obstaculizadas por tu incredulidad? Debemos de poner nuestra vida y nuestra fe en Él de una manera grandiosa, incondicional. Para nosotros la vida en el desierto es un tipo de la vida cristiana. Lo que ellos están viviendo aquí en Corintios, lo que acabamos de leer y lo que estamos leyendo en Números, esa vida en el desierto es un tipo de nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana, créeme, no te voy a engañar, vendrá hambre, vendrá escasez, vendrá dificultades, vendrán gigantes a tu vida. Van a venir, es cierto. Yo no te voy a mentir, es cierto. ¿Y qué vas a hacer? Ahí está el punto. ¿Qué vas a hacer ese día? ¿Cómo vas tú a identificar? ¿Qué va a pasar ese día cuando venga todo eso en tu vida? Siendo tu hijo de Dios. En ese momento tienes que poner tu fe en Dios por medio de Jesucristo y comenzar a entender la bendición de la tierra prometida a tu vida y entrar a poseerla, y debemos evitar morir en el desierto.
es muy fácil morirse. Es muy fácil no pelear. Es muy fácil dejar que todo pase. Pues ya que pase todo así, ya no me importa, ya que. Es muy fácil tomar la salida fácil. Es muy fácil tirarnos a la cama a chillar. Es muy fácil caer en depresión. Es muy fácil decir ya no tengo nada, ya no pasa nada, ya no quiero nada, ya no voy, ya no me importa. Es muy fácil decirlo. Y sabes, si tú tienes esa decisión, adelante, tómala, haz lo que quieras en tu vida. Porque Dios no está llamando a cobardes. Eso es lo que causa la incredulidad. Dios está llamando a violentos, a aquellos que en realidad quieran luchar y aquellos que en realidad quieran tener una espada en su mano, aquellos que en realidad quieran hacer morir el yo en el desierto, aquellos que en realidad quieran pelear por su vida y quieran pelear por su tierra. ¿Cuál tierra? Esta tierra, porque el polvo eres y al polvo volverás. El reino de Dios no es para los cobardes. Y la incredulidad genera cobardía y genera temor. Y la incredulidad nos lleva a esa plataforma en donde, ya no puedo, nos lleva a ese lugar. Por eso es tan importante que tengas esa idea en tu cabeza. No le des rienda suelta. No dejes que la incredulidad dé fruto, florezca en tu huerto. No dejes. Versículo 21 al 25 de Números. Números 14, 21 al 25. Dice, mas tan ciertamente, dice Dios, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Más adelante vamos a hablar acerca de Caleb. Ahorita no voy a citar a Caleb y eso. Más adelante, en la siguiente ocasión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del mar Rojo. Fíjate bien. Volveos camino del Mar Rojo. ¿De dónde venían? Del Mar Rojo. ¿Qué fue lo que Dios estaba diciéndoles? Se van a tener que regresar a primero de primaria ustedes. A kinder. Se van a tener otra vez, reprobaste palitos y bolitas número 1. O sea, reprobaste lo primeritito. Creer en Dios. Reprobaste. Tienes que regresarte otra vez. Desde allá otra vez, desde el principio. A ver, todos regrésense. A ver, todos repitan conmigo. Vamos a y entonces los regresa camino del Mar Rojo porque no creyeron. Y hay algo que quiero enfatizar en este momento, antes de terminar. Algo que quiero enfatizar. Y dice Dios, por cuanto no han oído mi voz. Quiero platicarte un poquito acerca de eso. La siguiente semana vamos a ver un poquito más acerca de la sentencia que Dios dijo a todos estos, al pueblo de Israel, a toda esta bola de incrédulos. Pero quiero hablarte de eso. No han oído mi voz, dice el versículo 22. Por cuanto no han oído mi voz. Las circunstancias que la vida nos puede dar no serán gratas en ninguna manera, y aún más cuando decidimos andar el camino bajo el liderazgo de Dios y bajo el señorío de Dios. Las circunstancias de la vida van a ser difíciles si tú decides caminar el camino de Dios. Sí, cierto, porque vas a tener a toda tu familia caminando en contra de Dios, porque vas a tener a toda tu colonia caminando en contra de Dios, porque vas a tener a todos tus compañeros de clase caminando en contra de Dios. Porque vas a tener a todos tus compañeros de trabajo caminando en contra de Dios, ofendiendo a Dios, irritando a Dios. Y tú de repente ahí, yo quiero obedecer a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero obedecerte, yo quiero confiar en ti, pero mis vecinos y mi gente y mi trabajo y esto y aquello, todos son una bola incrédula, no quieren creer en ti. Ya les he platicado, ya les he dicho, Señor, pero aún más, mira, me lo ofrecen, mira, me dicen, me provocan, Señor, ayúdame. ¿Qué crees? Dios dijo, te mandó como oveja en medio de lobos.
el reino de Dios nunca se va a relacionar con este mundo. No podemos traer el reino de Dios y hacerlo aterrizar aquí. Y hacerlo, acomodarlo a como el mundo lo quiere acomodar. No, eso no, así no. No pasa, nunca va a pasar. El pensamiento de este mundo nunca empatará con el pensamiento de Dios. Pero si decidimos caminar con Dios, es necesario escuchar la voz de Dios. ¿Ok? ¿Cuántas consecuencias, piénsalo, cuántas consecuencias evitaríamos si tan solo escucháramos realmente la voz de Dios? No tu corazón, porque tu corazón es perverso. No tu corazón, no mi corazón, no al pastor, porque el pastor Alejandro, su corazón es... Sí, dilo sin miedo. Es perverso igual que el tuyo, amargoso igual que el tuyo. Pero tenemos a Cristo, tenemos a Dios, el que nos guía. ¿Cuántas consecuencias te hubieras evitado o evitarías si tan solo escucharas la voz de Dios? No la voz de tus amigos, la voz de tus compadres, no la voz de nadie más, sino la voz, la puritita voz de Dios. Hoy combatimos, te voy a hablar de algo muy rápido, combatimos con una severa sordera espiritual. ¿Ok? Apúntalo en tus apuntes, ponlo allí donde tú quieras, sordera espiritual. Y aún esa sordera espiritual está dentro de la iglesia. Sordera espiritual. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 10. Isaías 6, 10. Isaías 6, 10. ¿Lo tienes? Isaías 6:10. Dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, dice el profeta Isaías, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió el Señor: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Fíjate lo que dice Dios. El corazón de la gente se ensanchará, significa no sentirá. Los ojos de las personas no verán. Estamos hablando de una manera espiritual. Estamos hablando de no ver lo que Dios hace. Sus oídos no escucharán. Estamos hablando de no escuchar la voz de Dios. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que hoy la gente tiene en sus vidas. Yo no quiero saber nada de Dios. O sea, déjame a mí mi vida, déjame a mí. Yo quiero hacer las cosas como a mí se me pegue la gana. Y les hablas de Dios y parece que le estás ofendiendo en su vida. Mira, déjame te hablo acerca de lo que dice la Biblia. No, la Biblia, no, ¿qué estás sabiendo la Biblia? A mí no me vengas a hablar de tu religión. A mí no me vengas a hablar de tus cosas, de tus loqueras. Y no me vengas a hablar, porque a ti te lavaron el cerebro. A mí no, mira, yo no me dejo que me laven nada. Y la gente no quiere escuchar. Teniendo oídos no escucha, teniendo ojos no ve. Pero no hablamos de los incrédulos o de los que no conocen de Jesús. Vamos a hablar de la iglesia, de ti y de mí. Hoy combatimos con esa severa sordera espiritual entre la iglesia. Y entonces, aún los que están en la iglesia, los que estamos dentro de esto, tenemos oídos y no escuchamos, y tenemos ojos y no vemos, y tenemos corazón y somos una bola de insensibles. ¿Por qué? ¿Por qué me dices así? Bueno, Jeremías 6:10. Jeremías 6:10. ¿Por qué, pastor? Si yo me esfuerzo todos los días y tú me dices que no... Espérate, aguántame. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Cuánto te cuesta pagar el internet y el cable en tu casa? ¿Cuánto te cuesta?
500 pesos. Está re caro el megacable, ¿verdad? 500 pesos. 600 pesos. Si tienes teléfono, ya le subió más. 600 pesos al mes. Ok, bueno. ¿Cuánto cuesta una Biblia como estas? Con concordancia, una Biblia de estudio, una Biblia que trae comentarios, por si un día no le entiendes a algo, le puedas entender, alrededor de 500, 600 pesos. ¿Cuánto cuesta? Y entonces, ¿cuánto cuesta nuestra sordera espiritual? Nuestra severa sordera espiritual. Y hablo de mí. ¿Cuánto puedo estarme sentado allí en mi sillón viendo una película? Horas y horas. Y de repente un día quiero leer la palabra y ya leí hoy el versículo que me dijo el pastor, que nomás uno al día, ya lo leí. Aún entre nosotros, aún entre la iglesia. Si tú ves el contexto de Isaías capítulo 10, Isaías es perdonado por Dios y dice, hoy se ha quitado tu mancha y cubierto tu pecado. Y entonces el siguiente versículo, el versículo 8 dice, le dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿En qué consiste esa sordera espiritual? Esa sordera espiritual hoy prevalece en medio de nosotros, iglesia, porque preferimos la comodidad y evitarnos molestias. Preferimos las excusas y buscamos encerrarnos a esperar que la misericordia de Dios venga a tocar la puerta. Dios ya te dijo muchas cosas que tienes que hacer y no las haces. Proverbios 8:34. Vamos a ver unos versículos antes de entrar en lo último. Proverbios 8:34. Proverbios 8:34. La sordera espiritual consta de lo siguiente. Proverbios 8:34. Fíjate lo que dice. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿De qué habla? Habla acerca del templo. Ay, pastor, ¿a poco quieres que yo esté aquí día y noche ahí con esos postes de las puertas allá? No. Qué bueno sería, fíjate. Qué bueno sería estar aquí. Piénsalo. Imagínate, estamos hablando de la iglesia. Imagínate que aquí, escucha, que aquí estuviera tu lugar de trabajo. Que este fuera tu lugar de trabajo. Que trabajaras aquí. Y que no tuvieras que estar trabajando en otro lado. Ni andando viendo la cara a alguien más. Que Dios te sustentara de este lugar. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que hubiera gente y gente y gente conociendo de Dios? ¿Te gustaría que hubiera ayuda y aquí y allá? ¿Y te gustaría ser parte de eso? Bueno, fíjate. ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a empezar? Lucas habla acerca y nos dice, Lucas capítulo 10 dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos, dice la palabra. Y flojos también. Pocos. Pero muchas veces, escucha esto que te voy a decir. Muchas veces hemos orado porque Dios envíe obreros a su mies. Pero más bien ya voy a empezar a orar para que Dios le meta un buen pellizco a los obreros que están aquí, para que pongan sus fuerzas a caminar y pongan sus pies a caminar, para que los obreros que están aquí, que son suficientes, salgamos a la mies juntos. ¿Ya se me durmieron? No es fácil escuchar esto. Pero ¿para qué queremos que venga alguien? Si aquí están. Aquí estamos. ¿Para qué queremos que alguien más venga a hacer lo que nos toca hacer a nosotros? Sordera espiritual. Lucas 8:15. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, habla acerca de la parábola del sembrador.
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuál es el fruto en tu vida? Pregunta. Tú, cristiano, tú que te reúnes aquí, ¿cuál es el fruto que Dios puede pesar en tu vida? ¿Cuánto fruto has recogido? ¿Qué fruto has recogido? Eso solamente lo puedes contestar tú. Ahora, pastor, es que no entiendo bien este asunto de la sordera. Ok, te voy a dar 5 cosas que puedes identificar. Es que no sé si tengo coronavirus o no. A lo mejor es gripa, a lo mejor es influenza, a lo mejor es gripe porcina, a lo mejor es gripe aviar. No sé si es coronavirus o no. Te voy a dar 5, ¿cómo se llaman? No. Síntomas, gracias. 5 síntomas para saber si tienes sordera, si eres sordo espiritual. ¿Escuchaste? Sí. Ok, ahí te va. 1. Eres sentimental. Sentimental. Ya después dile a Dios que te hable más acerca de esto, pero te voy a decir Ezequiel capítulo 33. Muy rápido, si no, no me va a tardar mucho. Ezequiel 33, 32. Ezequiel 33, 32. Sentimental significa te basas en tus sentimientos, buscas estar bien, reaccionas en base a tus sentimientos y no a tus convicciones. Ezequiel 33, 32. Fíjate lo que dice, ¿lo encontraste? Dice, y he aquí que tú eres a ellos, dice Dios a Ezequiel, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Eso es un sentimental. Ay, pastor, qué bonito predica. Ay, pastor, qué bonito. Ay, qué unción. Ay, qué palabra. Ay, que no sé qué. Y se los digo a ustedes y a los que están viendo allá también. Ay, que no sé qué. Ay, qué bonito. Todos aquellos que nos siguen. Ay, qué bonito predica. Ponte a hacer lo que tienes que hacer. No te hagas el soreque, sordo espiritualmente. La primera cosa es, somos bien sentimentales. Ay, qué bonito canta. Ay, qué bonito lo hace. Ay, qué bonito esto. Pero no lo haces. Lo que Dios te dice que hagas, no lo haces. Más estamos en nuestros sentimientos que en estar en lo otro. Y que ya me dijo, y que no sé qué, y que ya no voy porque me hizo caras, y porque me hizo ojetas, y porque me volteó a ver mal, y porque no me saludó, y ya me voy porque esto, y ya mejor me voy para otro lado, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Somos una bola de sentimentalosos. Laberintosos. 2. Segundo síntoma, desobediencia. Yo no soy desobediente. Mateo 7:26. Yo sí obedezco, pastor. Mateo 7:26. ¿Ya ahí le dejamos o quieres seguir viendo los síntomas? Ya voy a acabar, aguántame. Son 5. ¿De una vez? Órale pues. Mateo 7:26. ¿No andas con sentimentalismos, Ya pues, ya de una vez, pues ya que. Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuántas predicaciones has escuchado? No de mí, yo no, y a mí no me voltees a ver. ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántas veces has leído tu Biblia? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo y no le has obedecido? Algo bien fácil, perdón. Otra cosa bien fácil, salid, vayan, prediquen y vayan a los caminos y vayan por las veredas y vayan y hablen del reino de Dios. ¿Cuántas veces lo has hecho? Entonces estás desobedeciendo. Y luego, ay, es que el pastor nos dijo que el evangelismo, bueno, ahora es buen momento. No andes sentimentaloso, mejor obedece. 1, sentimental. 2, desobediencia. 3, sin raíz o sin profundidad. Mateo 13:19. Sin raíz o sin profundidad. Mateo 13:19. Mateo 13:19. ¿Lo tienes? Ok, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y dice, ¿qué dice ahí? ¿Y no qué?
y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que sembrado junto al camino. El que cae en su corazón, dice la palabra, la lee, la escucha y no la entiende. Y cuando no entendemos, ¿qué hacemos? Bueno, usualmente, ¿qué hacemos? Si algo no entiendes, ¿qué haces? Pues preguntas. Cuando hablamos de que un sordo espiritual no tiene raíz, significa alguien que dice, no, pues es que no entiendo. No, es que no se me pega nada la palabra. No, es que la palabra no es que la palabra, no. Bueno, vamos a abrir, por si fuera poco, un colegio bíblico en el mes de enero. Para enseñarte a buscar en la Biblia, para enseñarte a entender la palabra, para darte herramientas, para que crezcas en carácter. Ay, no tengo tiempo. Bueno, entonces, si no entiendes, hay que preguntar. Y dice el libro de Efesios que Dios estableció pastores, líderes, apóstoles, maestros, evangelistas, para que todos los volteen a ver y para que todos les aplauden cuando pasen y para que todos les rindan pleitesía y les pongan una alfombra roja a todos esta bola de apostolitos. ¿Para eso los edificó? Si tú te acuerdas, dice, para entonces edificar la iglesia y ayudar a aquellos que no entienden. Y entonces para que ninguno sea llevado por todos lados como cualquier viento de doctrina sin saber para dónde. Y no sean niños fluctuantes llevados por cualquiera. Y entonces Dios estableció personas dentro de la iglesia para que la gente que no entiende pueda entender, para explicarles. Eso es echar raíz, buscar. La raíz no nada más se queda así, sino la raíz busca el agua. La raíz va hacia donde hay humedad. La raíz profundiza. Si el agua está muy abajo, la raíz crece hacia abajo. Si el agua está a los lados, la raíz crece hacia los lados. La raíz busca. ¿Has buscado? Es que no lo entiendo. ¿Has buscado? ¿Sabes tú para qué sirve tu concordancia? Algunas Biblias lo tienen, no todas, pero atrás de tu Biblia viene una concordancia. Se llama concordancia breve de la Biblia. La concordancia completa está así grandotota, gruesotota. ¿Sabes para qué sirve tu concordancia? ¿O sabes, has escuchado alguna vez un comentario bíblico de alguien? Y entonces, es que no entiendo aquí, ¿por qué dice esto? A ver, vamos al comentario bíblico. Tal vez él me pueda abrir los ojos que tengo. El entendimiento de teflón que no se me pega nada. Tal vez él me pueda abrir las cosas. Mejor voy al discipulado fulano. Aquel que quiere conocer, que quiere ahondar, que quiere echar raíces, busca. Ese es otro síntoma de sordera espiritual. Cuarto, son 5. 4, dureza. Lucas 16:31. Dureza. Lucas 16:31, dureza. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué quieres que pase? Para poder saber que Dios te está hablando en tu corazón hoy, no ayer, no mañana, ahorita, en este momento, escucha lo que Dios te está diciendo. ¿Qué quieres que pase? ¿Que caiga fuego del cielo? ¿Qué quieres? ¿Más fuego que este calor que está pasando aquí? ¿Qué quieres que pase? Dios ha hecho tantas cosas en tu vida. Ha abierto tus ojos, ha abierto el mar rojo enfrente de ti y seguimos siendo duros de corazón como el pueblo de Israel. ¿Qué más quieres que pase? 5 y último. Olvido. 1, sentimentalismo. 2, desobediencia. 3, no echan raíz. 4, dureza. 5, olvido. Santiago 1, 23 y 24 dice, Santiago 1, 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es que se me olvida. ¿Se olvida andar en bicicleta? No, porque lo practicas. ¿Se te olvida el español? No, porque lo practicas. ¿Se te olvida hacer de comer? No, porque lo practicas.
¿Se te olvida cómo manejar un automóvil? No, porque lo practicas. La Biblia no se olvida si la practicas. El conocimiento de Dios no se olvida si lo practicas. Pues ¿a quién lo practico? Pues allí hay mucha gente afuera que puedes ir a practicarlo. No seas un sordo espiritual. Dije sordo, no gordo. Sordo. Eso de gordo es otra cosa. Sordo espiritual. Haz lo que tienes que hacer. Ya no le busques por otro lado. Ya no vayas. Haz lo que Dios te está diciendo. Cierra tus ojos. Señor, cada día, Señor, nos hablas de una manera diferente y de una manera especial. Cada día, Señor, te acercas a nosotros, aunque somos indignos. Te damos gracias, Señor, porque has quitado nuestra indignidad de en medio, Señor, y la clavaste en la cruz. Y el acta de decretos que era en contra nuestra, Señor, la disolviste, la rompiste, la tiraste, Señor, a la basura, Padre, cuando moriste en la cruz por nosotros, Jesús. Hoy te bendecimos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Gracias por tu bondad. Vente, pásale por el pan y pásale también por el vasito con jugo. Vamos a celebrar la Santa Cena. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvo, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a creer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó, y ya libre soy. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Señor, el día de hoy estamos celebrando, Padre Santo, el momento en el cual, Señor, tú moriste por nosotros. Ese día glorioso, Señor, ese día, Padre, en el cual el cielo se vistió de luto, pero al mismo tiempo, Señor, hubo fiesta, Padre, porque todos nosotros, Señor, pecadores, indignos, Señor, rebeldes, que no buscábamos tu rostro, Padre, fuimos rescatados por causa, Señor, de la muerte del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Señor, hoy te damos gracias, Señor Jesús, porque tu cuerpo fue molido, porque tu cuerpo fue desechado, porque tu vida fue menospreciada en una cruz, ahí junto a pecadores, junto a ladrones y violadores, junto a lo peor de lo peor, Señor.
Y todo por causa mía. Porque soy yo lo peor de lo peor, Señor. Es por eso que te necesito, Señor, con tantas fuerzas, Padre, en mi vida. Es por eso, Señor, que es indispensable, Padre, que nunca te vayas, Señor. Y que no tomes, Señor, nuestra incredulidad y nuestra insensatez, Señor, en cuenta, Padre. Perdónanos. Te damos gracias porque a través de ese sacrificio en la cruz abriste el camino hacia el Padre. Y eres tú el único camino y la verdad y la vida. Y en esta esperanza descansamos. Te bendecimos, Dios. Gracias porque moriste y sustituiste, Señor, a cada uno de nosotros en la cruz. Gracias. Puedes comer el pan. Ese día, Padre, la sangre del unigénito Hijo de Dios fue derramada hasta lo último, cayendo en esta tierra vil y maldita por nuestro pecado, otorgándonos, Señor, una esperanza nueva en ti, llevándonos, Dios, a entender que fuera de ti no podemos. Tu sangre nos hizo libres. Tu sangre nos compró. Tu sangre nos da esperanza. Tu sangre nos cubre, nos es propicia, Señor, a nosotros que somos pecadores. Y es en tu sangre y en tu pacto, sellado con tu sangre, que confiamos hoy en ti. Te bendecimos, Señor Jesús. Y te agradecemos, Señor Jesús. A ti sea la gloria. A ti sea la honra, Padre, en el nombre de Cristo. Puedes tomar tu jugo. Ya libre soy. Dios me salvó y mis cadenas de él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu preciosa y amada iglesia en este lugar. A ti sea la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, cantamos. A ti la gloria, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Dios los bendiga. Gracias a todos por estar aquí. Un abrazo para todos ustedes. Si alguien necesita oración, venga, queremos orar por ti. ¿Sale? Gracias.